Buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia a todos los que estáis físicamente hoy acompañándonos en esta jornada. Sobre todo, además, también quiero dar las gracias a todos los lectores del Economista que nos están siguiendo en directo y además creo que la convocatoria ha sido realmente positiva. Y para empezar un poco quería hacer un poco la presentación de lo que somos en El Economista después de que hace 2 meses hayamos cumplido los 18 años. La mayoría de edad del nuevo periodismo económico nos deja la responsabilidad de lo edificado hasta ahora y el enorme reto de afrontar un mundo cambiante. Muchas de las cosas que hemos hecho en estos años están obsoletas, seguramente hay que restaurarlas, simplemente en algunos casos habrá que desecharlas y trabajar otras nuevas. Siempre con el mismo objetivo en El Economista, ser la referencia de empresarios y ahorradores, tratar de sorprender no siendo previsibles, y la particular de ayudar a los inversores a tomar decisiones para su ahorro. Nos dirigimos a la mayor comunidad que hay en este país, sumando uno detrás de otro, accionistas, partícipes. Somos más que andaluces y catalanes, millones de inversores en compañías cotizadas y partícipes de fondos y planes de pensiones. Y una parte muy importante de este espectro lo ha ocupado ya MyInvestor, con quien compartimos esta jornada en esa idea conjunta de crear cultura financiera y con quien nos enorgullece haber recorrido una parte importante de estos años, porque este evento arrancamos ya hace 6 años cuando MyInvestor estaba prácticamente apareciendo y hoy son miles y miles de inversores los que ha sumado a nuestra comunidad. Además, hoy con el código MyEleconomista, si todavía no eres cliente, puedes hacerte cliente de MyInvestor y tienes 20 euros brutos de regalo por tiempo limitado entre el 30 de abril y el 12 de mayo. En el intento de democratizar la inversión y el uso de la tecnología, hoy pienso que El Economista ha generalizado en 18 años mucha cultura financiera. Fuimos los primeros en introducir los precios objetivos para las compañías, las estimaciones de lo que iban a hacer las compañías rompiendo ese periodismo previsible de datos cotizados anteriores ex ante para hablar del SPOX y las proyecciones. La mayoría de edad del Economista nos ha dejado la construcción de algoritmos para sintetizar a los lectores la recomendación de un valor entre compra, mantener o vender. EcoTrader, el portal de estrategias que permite a los lectores posicionarse tendencialmente. Las ligas de la gestión activa, tanto nacional como internacional, para que los partícipes de fondos puedan saber qué es lo que están haciendo los fondos que siguen y tienen en cartera semana a semana a lo largo del año, comparados todos entre ellos. La aprobación del primer fondo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que asesoramos, Tresis Cartera Eco30, con la idea inicial de duplicar la inversión cada década a razón de ese 7% anualizado y la regla del interés compuesto. Hoy, Tresis Cartera Eco30 ha cumplido 5 años y medio con una rentabilidad anualizada superior al 8%. El ranking SG para medir a las compañías cotizadas del IBEX 35, ya nos están pidiendo las que no están en el IBEX 35 y están en el mercado continuo, que ampliemos el seguimiento y la cobertura de nuestro ranking SG. Pero el pasado solamente es un aprendizaje para el futuro y ahora viene el reto de la inteligencia artificial. La democratización financiera camina hacia la personalización financiera y en ese nuevo mundo El Economista estará para contarlo. Recargo la personalización financiera porque estoy convencido que va a ser una de las mayores oportunidades que nos ofrezca la inteligencia artificial. Y creo que MyInvestor, que ha generado, para mí, lo digo abiertamente, es decir, la mayor cantera de inversores en este país en los últimos años, forma parte de todas estas nuevas tecnologías que nos permiten ahondar en ese mensaje tan complicado y difuso que es democratizar la inversión, pero que realmente, dirigiéndonos a la comunidad que nos estamos dirigiendo, creo que es muy importante. Y para arrancar esta jornada quiero invitar a Carlos Sasso, consejero delegado de Ambank y vicepresidente de MyInvestor, que me acompañe un poco a repasar estos hitos un poco que hemos ido construyendo. Muchísimas gracias.
Carlos, bienvenido. En primer lugar, lo que me gustaría un poco es que repasáramos, porque claro, es que yo recuerdo el inicio con MyInvestor de estas jornadas hace ya mucho tiempo. Además, me recuerdo además en alguna de ellas haber tenido al propio Paco Paramés en la bolsa entrevistándolo, y estabais arrancando y hoy las dimensiones de MyInvestor son brutales, o sea, más de 5.000 millones bajo gestión, y dime el número de inversores que habéis ido sumando a esta comunidad. Pues a día de hoy tenemos 270.000 clientes, inversores son menos, tenemos un ratio de más del 50% de clientes que invierten, pero es parte de nuestra estrategia y de nuestra educación financiera. Inicialmente el cliente muchas veces entra o lo captamos con un depósito al 3 o con una cuenta corriente, y ese es nuestro trabajo junto pues con toda la ayuda de esa educación financiera, ¿no? Y hacemos que el cliente pues piense o vea que un 2-3% no es suficiente a largo plazo, sino que tenga que invertir pues buscando ese 7% a largo plazo que tú decías, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos 270.000 clientes y efectivamente, ¿no?, cuando arrancamos, que sponsorizamos en la primera edición, pues estábamos abriendo como 20 cuentas al día, si no recuerdo mal. ¿Y cuántas estáis abriendo ahora? Ahora abrimos cerca de 500 cuentas al día, de los cuales 200 pues son inversores. El resto todavía no saben que lo serán, pero lo acabarán siendo. ¿Cuál es el producto un poco, por decir? Porque al final el cliente se dirige un poco más a las carteras automatizadas. O sea, es decir, ¿cuál es un poco la predilección de ese nuevo cliente que se está metiendo en nuestra comunidad? Lo que recalcaba yo antes, es decir, no lo decimos mucho y creo que hay que enfatizarlo. Somos la mayor comunidad que hay en este país. O sea, uno detrás de otro, somos más que catalanes y andaluces, y a veces parecemos minoritarios. No, al final el producto te diría pues que es muy variopinto. Es verdad que cala bastante bien en la población el mensaje de indexarse al mundo con bajas comisiones, pero nosotros somos convencidos de que la bondad está en el mix, ¿no? Realmente la indexación tiene sentido en unos ciclos, la gestión activa tiene sentido más en otros ciclos, y nosotros somos pues un one-stop shop en MyInvestor que tiene cabida a todos los estilos de inversión. Y es verdad que tenemos pues cerca de la mitad, 40%, que están en ese modo indexación. Luego los monetarios han tenido mucho auge el último año para buscar ese carry de rentabilidad, y ha habido una gran proliferación de los monetarios en el último año. Pero también pues tenemos una gama bastante atractiva de gestión temática, de gestión activa, de gestión value y de productos allí diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, creo que y renta fija también tenemos una gran gama, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se trata es un poco de fomentar diferentes... primero la educación financiera. Entonces, si para la educación financiera hay que fomentar pues que el cliente sea algo sencillo y que vaya con la media del mercado en un índice, pues queremos fomentar eso. Es verdad que pensamos que sí que se puede batir al mercado, sí que se puede sacar alfa, hay que buscar temáticas, hay que buscar estilos, y eso sin duda pues somos convencidos de ello. Pero muchas veces es más fácil arrancar en ese cliente que está temeroso y que quizás está incluso escocido de que le han vendido productos que no han dado absolutamente nada, no la inflación, es que no han dado nada. Entonces, pues probablemente conviene el arrancarle pues con una cartera de bajas comisiones, o ofrecerle allí productos que pueda ver que son muy transparentes y que no hay ninguna posibilidad de que haya nada que no sea súper claro y que vaya a dar un performance con la media del mercado. Carlos, de los 5.000 millones que tenéis en este momento bajo gestión, evidentemente el depósito se ha convertido en un reclamo importante, porque creo que son unos 2.200 millones. De todas formas, ¿tú crees que un poco, decir, y vosotros tenéis, con que si inviertes puedes llegar a tener un depósito hasta el 4%, es decir, pero crees que se va a ver una traslación de ese dinero de depósitos hacia productos más de renta fija,
carteras, la cartera, Ignasi nos lo cuenta un poco al final de la jornada, la cartera que invierte solamente en productos de menos de 12 meses de duración está en un 3 y pico de rentabilidad, la renta fija creo que ofrece oportunidades. ¿Crees que la época dorada ya del depósito ha tocado un poco su fin? No, yo creo que probablemente la próxima década pues tengamos tipos al 2, al 2,5, con lo cual eso pues da de sí para tener un depósito al 1,5, al 1,75, al 2, o sea que sigue habiendo pues ese producto para al menos no perder el poder adquisitivo, con lo cual yo creo que sí que va a haber un producto que no lo ha habido en la última década, pero sí que habrá en la próxima década pues el depósito de toda la vida para ese cliente. Ahora, es muy importante aquí la labor y el economista hace una gran labor explicando que un 2% pues es insuficiente, ¿no? Y aquí me referiré a un artículo muy bueno que escribiste en una jornada que hablabas de, escribiste un sábado en tu columna habitual de poner 150 euros a un recién nacido en una camiseta del Madrid. Esto a los madridistas no les gustó mucho, porque voy a explicarlo brevemente. Es decir, era a un recién nacido que le puedes ofrecer las 15 Copas de Europa que te va a dar seguramente en la próxima vida el Real Madrid o poner ese importe a trabajar durante 7 décadas. Evidentemente la cifra que salía... 9 décadas. Bueno, es decir, mira, esencialmente, Carlos, si el Estado nos comprara esta idea, ¿cuánto solucionaría del problema de las pensiones para capitalizar el problema que realmente tenemos de las futuras generaciones? No, al final es un dineral. Si cogemos 35 años, que en el fondo pasan rápido, una inversión al 2% o una inversión al 7%, la diferencia pues es abismal. En un caso multiplicas por 2 tu patrimonio, estando al 2% 35 años, y estando al 7% lo multiplicas por más de 10. Con lo cual pasas 10.000 euros a 20.000 o a 100.000. Y como decía, ¿no? 35 años parece que es mucho, pero pasan volando. Y en el artículo tuyo hablabas de 90 años y los 90 años convierten 150 euros en 60 y pico mil euros. Sí. Es decir, que es un dineral de tener. Y si eso lo invirtieras al 2, no llegas ni a 1.000 euros a los 90 años. Con lo cual, realmente, el interés compuesto, no hay suficiente educación financiera, pedagogía para explicarlo, de la importancia que tiene en la sociedad y todo ese dinero, que es una barbaridad. Hay miles de millones en depósitos, en cuentas corrientes, rindiendo al 0,5, ni llega, que si eso se pusiera a trabajar, pues sin duda la sociedad sería mucho más próspera, ¿no? Y ahí está pues MyInvestor, el economista, tratando de empujar esa idea en la sociedad de no te quedes en una cuenta corriente, no te quedes en un depósito, invierte, sea cual sea tu estilo, renta fija, renta variable. Y Carlos, además, una cosa que me parece mucho más importante, que es que hay que derribar absolutamente esa idea de que para invertir tienes que tener un cierto patrimonio. Que es decir, debemos meternos cultura financiera todos, que hablar de nuestro ahorro no debe ser algo absolutamente relegado o prohibido o hasta mal visto dentro de la sociedad y empezar a tomar conciencia de la importancia que somos la comunidad inversora dentro del conjunto de la sociedad. Sí, justo al final MyInvestor tiene esa misión, democratizar desde 10 euros la banca privada de calidad, con lo cual pues no hay excusas de no invertir. El que no invierte es porque no quiere. No... Y además el último punto de incursión al que habéis hecho es el que parece vedado o prohibido a prácticamente casi todos los inversores. Salvo el caso de Bankinter, nadie nos ha bajado un poco la entrada al capital riesgo. Vosotros habéis formalizado y estáis formalizando la posibilidad de que los pequeños inversores también puedan acceder con una parte de su patrimonio a la deuda privada, al inmobiliario, a la inversión en compañías no cotizadas, a todo ese tipo de alternativas de inversión que vemos que dan rentabilidades muy superiores a veces a las de cualquier otro tipo de activo. Sí, sin duda, que al final, hoy lo leía también en otro artículo que hablaba que el famoso 60-40 se va a convertir en un 60-20-20, siendo ese 20%
pues parte en alternativos y en inversiones distintas, en inversiones que esa prima de liquidez la puedas compensar con mayor rentabilidad. Y sin duda, pues en MyInvestor hemos apostado por ofrecer desde bajo importe también el acceso a estrategias que aspiren a dar un doble dígito, dejando claro que hay que tener unos conocimientos superiores para poder entrar ahí. Lo primero porque es ilíquido, primero porque puedes necesitar el dinero y no lo vas a poder vender, y eso pues requiere pasar un test que no todos lo aprueban, de los que hacemos el test, entonces no les dejamos comprar y no les dejamos repetir el test. Es decir, que queremos concienciar que hay estrategias adecuadas, pero tienes que tener un know-how superior, ¿no? Entonces también ahí es importante la educación, la cultura y explicar qué es esa parte de inversión alternativa, que tiene sentido que existan las carteras, ¿no? Quizás un 20 es mucho, pero un 3, un 5% en ese inversor, pues tiene sentido de combinarlo con la clásica renta variable y con la clásica renta fija. Pues Carlos, muchísimas gracias porque además yo espero que de aquí 5 años, cuando volvamos a hacer este ejercicio, estemos hablando de estos crecimientos y esta penetración que está teniendo MyInvestor, que desde luego las cifras que nos das nos dejan absolutamente sorprendidos. Yo creo que hablamos de una gran comunidad, pero es sorprendente que en este periodo tan corto hayáis sido capaces de captar 270.000 clientes. Y sin más, seguimos la jornada para profundizar ya en esos dos grandes mundos que tenemos los inversores, la gestión activa y la gestión pasiva, que yo creo que los utilizamos los dos, que convivimos con los dos y que nos ofrecen oportunidades extraordinarias los dos. Y doy paso a la primera mesa de esta jornada, que va a moderar la redactora jefe de mercados del economista Isabel Blanco. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Comenzamos ya con esta primera mesa de las 3 que vamos a tener durante la mañana de hoy. Lo hago, por supuesto, primero dando las gracias al público que tenemos aquí, a los lectores que nos están siguiendo a través de la web del Economista y a nuestros ponentes que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Lorena Martínez Olivares, Senior Sales en JP Morgan AM. A André Temudo, responsable del negocio de distribución y de gestoras de fondos para BlackRock en Iberia. No sé si he pronunciado bien tu apellido, André. Muy bien. Y César Muro, Head of Straker Sales de España y Portugal de DWS. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Bueno, con ellos vamos a intentar aclarar o que nos den por lo menos su opinión y su visión sobre por qué la gestión activa y la gestión pasiva al final no hay que verlas como enemigas, ¿no? Sino que pueden convivir perfectamente dentro de una cartera, incluso puede ser conveniente, ¿no? Y son perfectamente complementarias. Aquí sé que hay distintas corrientes, distintas opiniones y distintos perfiles de inversión, ¿no? Y sé que es difícil, Lorena, concretar mucho, pero ¿cómo crees que es la mejor forma un poco de combinar eso, la gestión pasiva y la gestión activa a través de fondos para combinar una cartera? ¿Cuál crees que realmente es más idónea para según qué cosas, ¿no? Bueno, lo primero agradecer al economista que haya contado con nosotros, por supuesto al economista y a MyInvestor. Muchas gracias, Ana y Carlos. Bueno, pues desde JP Morgan nosotros vamos a poner el contrapunto. Somos una casa clarísimamente de gestión activa, así pues lo llevamos demostrando muchísimos años. Pero es verdad que la gestión pasiva es una realidad, los volúmenes así lo demuestran y las carteras de los clientes, de los gestores de fondos, de los gestores de pensiones también. Hay una parte importante. Desde JP Morgan, no
no estar en toda esa parte de gestión pasiva y lanzamos nuestros primeros ETFs en Estados Unidos en el 2014 y en Europa en el 2017. Pero, bueno, pues con un contrapunto ahí, yo creo que ponemos esa parte de debate, y es ETFs de gestión activa, que luego también hablaremos. También tenemos ETFs de gestión pasiva. O sea, que es cierto que yo creo que antes Carlos lo ha mencionado muy bien, esa combinación es una combinación ganadora. Nosotros somos, como decía, unos firmes creyentes de la gestión activa. La gestión activa puede batir a los distintos índices en distintos entornos de mercado, con lo cual, desde nuestro punto de vista, hay oportunidades y más en un entorno para estos, pero lo mejor y la combinación ganadora claramente es una combinación de ambas. André, desde tu punto de vista, ¿para qué crees que es más útil? ¿Para invertir en qué o dónde pondríais más el foco o el núcleo y con qué complementaríais esa cartera? Gracias, Isabel. Bueno, lo primero, unirme a los agradecimientos aquí al economista y a MyInvestor, y enhorabuena por la iniciativa. O sea, la primera cosa que me fijé fue en el titular de la ponencia, ¿no?, que es gestión activa y indexada, y no o indexada, con lo cual ya me parece bastante bien. Y Joaquín antes también comentabas la palabra de ser complementario, de poder utilizar los dos. Y aquí la filosofía de BlackRock es dar alternativas a los inversores, un poco a lo que decía Carlos, ¿no?, a provocar la democratización un poco de las inversiones. Con ambos vehículos son ambos válidos. Yo creo que cada uno son distintos, tienen objetivos distintos y sirven para cosas distintas, a lo mejor. A día de hoy, las 10 mayores gestoras de fondos utilizan ETFs en sus carteras, gestoras activas, dichas activas totalmente. Con lo cual, es una muestra que el vehículo ETF tiene sentido en cualquier tipo de inversor para este sentido, ¿no? ¿Cómo utilizar? Pues aquí depende ya de cada estrategia y de cada uno. La verdad es que el ETF tiene muchas ventajas, el fondo tiene otras ventajas y características. Cada uno sabrá un poco utilizarlas, ¿no? Pero yo diría que la transparencia, la sencillez operativa, incluso la competitividad en términos de precio, hacen que el ETF sea un vehículo claramente importante, y creo que estas tres características han sido las fundamentales para el crecimiento de los ETFs en los últimos años, ¿no? A día de hoy hay más o menos 12 billones de dólares en ETFs. Nosotros prevemos que lleguemos a 2030 más o menos con el doble, con 25, ¿vale? Son tasas anualizadas de 15, 16% al año. Pero es verdad que cuando decía el precio, que es importante, nosotros por cada 1.000 euros invertidos a lo mejor pagamos una comisión de gestión de menos de €1 por un ETF del SP500, por ejemplo, con lo cual es un factor claramente importante. ¿Para qué regiones tiene más sentido o no? Que es un poco a tu pregunta más directamente. Yo diría, siempre cuando veamos que existe poco alfa, poca dispersión, el mercado es muy equilibrado, como puede ser, ejemplo clásico de libro cuando hablamos de ETFs en este sentido, es el mercado americano de bolsa, donde a lo mejor más del 90% de los gestores activos no suelen o no consiguen batir el benchmark, pues a lo mejor me pago 7 puntos básicos y me indexo con un ETF, ya sea de cualquier una de las casas que están aquí u otros, ¿no? Con lo cual yo creo que depende un poco de la exposición, incluso el periodo o el horizonte temporal de inversión. Si yo quiero hacer trading con ETFs, entrar por la mañana, salir por la noche, no puedo hacerlo con un fondo, algo con ETF. Con lo cual, depende de cada característica, pero lo que creo decir es, punto fundamental, es el crecimiento imparable que los ETFs están teniendo en los últimos años, ¿no? César, sé que es difícil también hacer una recomendación, por decirlo de alguna forma, a los lectores que nos leerán y que nos están escuchando, pero ¿cómo les recomendarías usar la gestión activa y la pasiva en sus carteras? Vale, lo primero, muchas gracias por la invitación al economista y MyInvestor. Nosotros en DWS y la parte que llevamos también del negocio de gestión pasiva, que se llama Xtrackers, somos un poco agnósticos con el estilo de gestión, o sea, que lo que queremos es dar soluciones a los inversores y que decidan ellos un poco qué tipo de gestión quieren. Lo que sí que vemos es que si el inversor quiere tener más certeza con su exposición y sus resultados, suele utilizar más la gestión pasiva. Y el que quiere un poco tener unos objetivos más de batir a esa exposición en ese mercado, pues se decanta por la gestión activa. Y luego, pues bueno, al final el mundo de la gestión activa y pasiva ha evolucionado dando exposición a muchos segmentos de mercado, desde estilos de gestión value, growth, un poco mixto, y al final lo que estamos dando es un abanico a los inversores. ¿En qué mercado es mejor o peor? Es complicado,
O sea, estadísticamente hay más gestores o la gestión pasiva suele batir más a la gestión activa, pero siempre hay gestores que pueden dar ese valor añadido. Y hay mercados más complicados, como hemos comentado. Rentabilidad americana es complicado, también lo hemos visto en Europa en los últimos años. En rentabilidad emergentes pues sí que hay a lo mejor un poquito más de especialidad en la gestión activa. Y luego ya depende de la renta fija. La renta fija pues ya depende un poco del estilo de gestión de cada uno y probablemente la gestión activa en mercados nichos más ilíquidos, cuando entras en peor calidad crediticia, tienen una habilidad o una mayor capacidad que a lo mejor la gestión pasiva, que se centra en menos nombres, más líquidos, sí que da otro tipo de uso más táctico. Pero bueno, lo que la gente creía inicialmente, que la gestión pasiva se utilizaba muy tácticamente para hacer trading, es todo lo contrario, cada vez se utiliza y desde hace bastantes años como lo que llama un poco más bloque estratégico, incluso la cartera, y se complementa con gestión activa y pasiva. Lo decía André antes, el título de la jornada, ¿no? Gestión activa e indexada, y yo añado lo de un entorno de bajada de tipos. Es el marco que parece que nos vendrá en algún momento. Yo desde luego no me voy a atrever a decir cuándo, ni en Estados Unidos ni en Europa, y no sé si vosotros os atreveréis, pero ¿cómo afecta a cada una de estas estrategias y cuál puede ser un poco más beneficiada por esta bajada de tipos que en algún momento esperamos todos que llegue? Andrés, si quieres tú. Sí, un poco uniendo a lo que Carlos estaba diciendo antes, ¿no? En España hay más o menos 1 billón de euros en depósitos, cuentas corrientes y dinero que está parado. Es un 40% del ahorro medio de un español. Y creo que es preocupante cuando tenemos una inflación más alta que lo que un depósito puede dar en un futuro. Entonces, en un entorno donde los tipos están más bajos, el depósito 1,5, no 75 que hablábamos antes, creo que es preocupante si lo mantenemos ahí y no ponemos el dinero en trabajar. Entonces, ¿qué creo que se va a beneficiar de un entorno de tipos más bajos? Ambos, cualquier inversión, porque vamos a querer batir esos 1,75 de un depósito, ¿no? Eso para empezar. Creo que con tipos más bajos, y lo que hemos visto en los últimos 30 años, la bajada de tipos que hemos visto, con los ETFs creciendo muchísimo, creo que la importancia en costes gana una importancia, un criterio más fino cuando analizamos inversiones. Entonces, yo creo que ambas se van a beneficiar. Creo que a lo mejor la gestión indexada se puede sentir beneficiada porque es atractiva, tiene un mayor atractivo en términos de costes y por ese sentido creo que sí. Ahora, creo que ambas van a tener un boom grande porque deja de haber competitividad por depósitos o por otro tipo de instrumentos. César, no sé si estás de acuerdo un poco con Andrés. Bueno, a ver, los tipos de interés. Yo creo que el problema de los inversores es que estamos un poco más anclados al pasado más reciente y estamos ahora viendo tipos al 4 en euros. Sin nada de riesgo, y nosotros, bueno, ya ha telegrafiado el Banco Central Europeo que los tipos van a empezar a bajar en junio, probablemente un cuarto de punto, hasta el 3,75, y nosotros creemos que a lo mejor nos podemos encontrar a final de año, a 12 meses vista, en tipos del 3,25. Creemos un poco más que el inversor tiene que estar mirando un poquito más allá. De aquí a un año, cuando esté pensando en su depósito, en qué hacer, pues se va a encontrar con unas rentabilidades bastante inferiores. Y hemos visto aquí en España... Con su depósito, perdona, y con sus letras, ¿no? Que parece que han traído al... Eso es lo que quería comentar. El año pasado, más de 20.000 millones entraron en letras del Tesoro del inversor o del ciudadano a pie de calle. O sea, hemos visto hasta colas en algunos sitios. Entonces, más lo que pueda haber invertido en depósitos. Probablemente ese dinero hay que mirar un poquito, desde un punto de vista conservador, a un poco más de plazo para anclar esa rentabilidad durante un mayor periodo de tiempo, y es algo en lo que hay que empezar a planificar y pensar. Y luego, pues bueno, creemos que la renta fija, también como comentaba André, los costes es muy importante. Lo que es un activo bastante predecible a vencimiento, porque sabemos un poco dónde está el tipo de interés, y lo que hay que controlar son los costes. Los costes un poco lo que te va a restar de esa rentabilidad. Pues bueno, pues la gestión pasiva te puede dar mucho más visibilidad. Lorena, sé que tú vas a ponerme el contrapunto a André con la gestión pasiva y tú con la activa, pero bueno, ¿cómo crees que puede beneficiar este entorno, sobre todo también a la gestión activa? Vamos a ver, nosotros pensamos que es un entorno favorable para los mercados en general. Tienes un entorno macroeconómico con un crecimiento moderado pero positivo, una inflación decreciendo y una política monetaria algo más laxa. Es verdad que quizá las bajadas tarden algo más en llegar,
pero llegarán. Con lo cual, es un entorno positivo para los activos de riesgo. Nosotros en carteras multiactivo estamos positivos en riesgo, estamos algo positivos en renta variable y positivos en crédito. Por lo tanto, yo creo que si hay que poner el dinero a trabajar, que comentaba Carlos y mis compañeros, es absolutamente cierto. Casi el 40% del ahorro español invertido en depósitos estaba incluso con depósitos al cero, en un entorno de tipos incluso negativo. O sea, que es verdad que en España hay un dinero miedoso, pero incluso ahora con unos tipos más altos, si lo ajustamos por inflación, bueno, pues al final estás en detrimento de tu valor adquisitivo, con lo cual la respuesta es: hay oportunidades, es un buen entorno, es cierto que no todo vale. Y por eso, bueno, pues hay que apoyarse en analistas, hay que apoyarse en gestores, hay que apoyarse en carteras y hay que apoyarse en educación financiera, que es lo que yo creo que aquí tratamos todos de hacer. César, no sé en este entorno que ya empezamos a ver, ¿qué está demandando más vuestro cliente, el inversor? ¿Dónde veis que está pidiendo más por la parte de gestión pasiva y de la activa? Si me quieres comentar, o sea, ¿dónde está habiendo un poco apetito? Para nosotros lo que vemos bastante innovación, bueno, para nosotros lo que ha traído bastante innovación es la inversión en renta fija dentro de la parte de ETFs. Es algo que es un mercado que está creciendo a mayores tasas que el resto de segmentos, como pueda ser la renta variable. Siempre había sido la predilección, la renta variable americana, la renta variable global, porque la gente, bueno, el inversor pues no quiere decidir qué hacer y busca lo global y esa exposición. Pero la verdad es que la renta fija pues, de todos los segmentos es lo que más está creciendo. Y a lo mejor más en el inversor más minorista, pues nos ha puesto muy popular pues, lo que se llaman los ETFs de mercado monetario, de liquidez. Está pagando la liquidez el 4%. Y le han descubierto que pueden acceder a ese tipo de instrumentos pues bueno, con unos costes muy bajos. Respecto, pues bueno, hemos visto la demanda en depósitos y letras, existe en toda Europa y es un poco lo que se está poniendo ahora más de moda, igual que también ETF es un poco lo que va a ser de bonos a vencimiento, también es algo muy popular aquí en España, invertir en fondos de renta fija a vencimiento, pues también un poco está ocurriendo con lo que puedan ser ETFs de bonos corporativos a vencimiento. Es un poco los segmentos un poco donde estamos viendo más interés. Y es verdad que al final nosotros vemos que cada 5 años el mercado de ETFs en Europa se duplica en los activos bajo gestión. Y el que tiene muchísimo más recorrido, y sobre todo porque hay tipo de interés, es el tema de la renta fija. ¿Y en renta variable veis alguna tendencia o mercado? Renta variable es lo que digas, casi todos los años ocurre que renta variable global es la predilección. Vemos temáticas que va fluctuando cada año. Ya llevamos casi 2 años la temática de inteligencia artificial. Hace 3 tocaba lo que eran renovables o energías limpias. Pero sobre todo los inversores buscan renta variable global, es algo muy sencillo y que da muy buenos resultados a medio y largo plazo. Y luego está claro que la renta variable americana pesa mucho en lo que llaman los índices de renta variable y es un segmento estratégico muy demandado y en el que también la gestión pasiva da buenos resultados. Y luego yo creo que también en la gestión activa crece mucho lo que son los fondos multiactivos o algunas otras soluciones en renta fija y eso se sigue demandando. Hay inversores que quieren delegar esa gestión de todo tipo de activos en algún experto en el que el gestor activo pues, puede poder mover o maniobrar y calibrar las exposiciones a diferentes riesgos o activos. Lorena, no sé en vuestra casa que estáis viendo ahora más, bueno, un poco más apetito, un poco más interés, que se está vendiendo más. Pues mira, por el lado de los ETFs, nuestros ETFs de mayor éxito son los ETFs de renta variable, se llaman Research Enhanced Index y ese es separándote un poquito del índice, es decir, con un tracking error bastante limitado, con unos costes bastante ajustados y competitivos, conseguir batir a esos índices. Yo creo que es lo mejor de los 2 mundos que comentábamos antes y la realidad es que lo hemos hecho. Tienen ya más de 5 años de historia y hemos conseguido batir a mercados complicados como es el americano, el S&P, el MSCI World, el MSCI Europa, por más de un 1% anualizado con un tracking error que no llega a un 1%. Es decir, entonces ese pues buen histórico es lo que pues, nos ha upado y el volumen de esa gama está por encima de los 15.000 millones. Eso por el lado de renta variable y luego pues ese contrapunto, existe mucha demanda también por toda la parte ultra short, ese euro ultra short con
tipos o tasas casi cercanas al 4%, bueno, pues que es una parte, atraer a esa parte más conservadora. André, en BlackRock, que está triunfando un poco ahora entre vuestros productos. ¿De gestión indexada o de gestión activa? Las dos. No, un poco por la línea de gestión indexada, yo creo que un poco a la línea de lo que César nos estaba diciendo. Hay que primero entender el por qué está creciendo y dónde está creciendo, ¿no? El por qué, y creo que has comentado muy bien, uno de los motores es la digitalización, lo que llamamos de digital wealth, de justamente plataformas como MyInvestor que optimizan y dan la libertad para que cualquier persona pueda invertir a partir de 10 euros pues en un ETF, por ejemplo. Y aquí estimamos que exista en el mundo 17 trillones americanos de dinero de cliente digital, ¿vale? Cliente más joven, cliente que está acostumbrado a contratar un producto de inversión con un móvil, ¿vale? Y todo esto va a hacer que plataformas como MyInvestor crezcan. Y en España estamos viendo algunas. Mercado líder en Europa sería, yo diría, Alemania, que tiene bastantes plataformas de este tipo, donde nosotros estamos viendo un crecimiento importantísimo. ¿Por qué? Porque la parte digital suele consumir más ETFs que fondos de gestión activa. Otros temas que están por detrás del crecimiento de ETFs es un poco, en clases de activos, renta fija, lo que decía César, totalmente de acuerdo. Hay cada vez más innovación de producto, mayor tecnología para hacer otros mercados, y hay mucho más acceso. De hecho, a día de hoy, más o menos de los ETFs que existen en el mundo, un 20%, un poco menos, está en renta fija. Estimamos que esto sea 25% más o menos en 2030. Con lo cual, es la clase de activos que vemos con mayor crecimiento. Y luego hay otra manera y otros factores que están haciendo que la gestión indexada esté creciendo. En España hay una muy particular con fondos indexados, creo que ya comentaremos un poco ese tema, pero esas son las razones que están por detrás de la demanda de indexación o de ETFs. Ahora bien, ¿cómo y dónde este año? O sea, en marzo, están mirando los números, en el mundo han entrado 126.000 millones de dólares en ETFs, de los cuales 100.000 millones de dólares en ETFs de renta variable. Un poco ahora con lo que estabas diciendo, Lorena, que renta variable pues está siendo, y es verdad que es la gran parte del dinero y donde está yendo este año. 20.000 millones, es decir, un 20%, un poco menos en ETFs de renta fija en marzo, pero sí es verdad que hemos visto por primera vez en los últimos meses entradas netas positivas en ETFs de commodities, muy influenciados por inversiones en plata, ¿vale? En directo en este año. También en plata, perdona, no en oro, ¿no? ¿Perdón? Que el oro, que todo el mundo pensamos en el oro, es en plata, ¿no? En plata ha sido un poco el motor de marzo para este crecimiento en commodities, eso sin duda. Luego también hemos visto en marzo entradas a récord de los últimos meses que no habíamos visto antes en lo que llamamos de ETFs de precisión. Renta variable, small y mid cap, por ejemplo, que está muy de moda, una oportunidad grande y ahí hemos visto entradas. Sectorialmente, también por primera vez en muchos meses hemos visto que el sector tecnología no domina las entradas en ETFs, sino que es más cíclico, ¿no? Industriales, con materiales, con energía, con financieros, ¿no? Y por terminar un poco esta demanda, diría también un poco lo que César comentó, ¿no? ETFs con vencimiento definido. En nuestro caso de iShares, la gama de iBonds, que tenemos una gama lanzada el año pasado de 9 ETFs y este año hemos lanzado 4 ETFs más, que son ETFs que se comportan como un fondo o como una acción, que vencen como un bono y que diversifican como un fondo. Es decir, es un mixto entre los tres. Básicamente puedo comprar hoy en día un ETF, que es una cesta de bonos del Tesoro americano o del gobierno italiano, con vencimiento 2028, y ya tengo la previsión de lo que puedo cobrar y lo que puedo ganar en este plazo vista. Con lo cual, ahí estamos viendo bastante interés dentro de la gestión indexada. Gestión activa, pues aquí a lo mejor o dejo para mi compañera Lorena o para otro, pero aquí era más con indexada. No, si quieres comentar algo, es tu aquí, momento. Yo creo que un poco en línea, en gestión activa. Si antes decía que gestión indexada más para mercados más finos, muy equilibrados, complicados de batir el índice, Europa al final es un conjunto de 27 países, varias divisas, mucha dispersión en actividades, en sectores, donde suelen existir gestores de gestión activa que baten el índice.
Y aquí sí que vemos entradas positivas este año por inversor español en nuestros fondos de gestión activa de Europa. O bien porque quiero small y mid cap, o bien porque quiero algún sector en particular, pues ahí estamos viendo. Ya la parte sectorial, seguimos viendo un interés renovado en sector salud, con nuestros fondos conectados al sector salud. Tecnología, sí, porque desde el COVID la gente pues ya empezó a invertir bastante en tecnología. Yo te diría que son estos: renta variable europea, renta fija europea de alta calidad, investment grade, y algún sector particular. Lorena, me veo casi obligada a preguntarte por el tema de la inteligencia artificial, porque creo que ahora en cualquier foro o jornada de lo que sea, ¿no? Tenemos que hablar de ella. No sé si vosotros la estáis introduciendo ya de alguna forma en vuestros procesos de lo que sea, y sobre todo a la hora de eso, esa gestión, no sé si activa o más en la pasiva, o que me cuentes un poco qué impacto está teniendo o va a tener al futuro. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ha sido la gran protagonista para los gestores y para los inversores, porque al final la temática, bueno, pues ha sido un poco el centro de todas las miradas. Nosotros desde JP Morgan llevamos ya años utilizando la inteligencia artificial para nuestros modelos, programas y procesos de inversión. Desarrollamos una herramienta interna nuestra que se llama Spectrum y está basada exactamente en eso. Es verdad que se apoya muchísimo más la gestión activa, porque lo que van a hacer es, bueno, yo creo que la gestión activa es más difícil de implementar, porque al final lo que vas a hacer es una réplica. Pero bueno, también tiene sus aristas ahí. En la gestión activa es absolutamente una herramienta más de gestión. Nuestro responsable de Asset Management Mundial, Josh Gatch, anunció que JP Morgan Asset Management estaba dedicando más de 500 millones a la tecnología, y gran parte de ese presupuesto es exactamente en eso, en inteligencia artificial, para apoyar nuestros modelos para construir esas carteras. Esos, bueno, pues, analistas repartidos por todo el mundo que se van a apoyar en la inteligencia artificial para compartir de forma mucho más eficiente esa información y poderla implementar en sus carteras, por supuesto. André, no sé, en BlackRock, cómo se implementa esa inteligencia artificial, y también un poco tu perspectiva a futuro de cómo va a afectar a la gestión de activos. Totalmente de acuerdo con lo que comentó Lorena. Inteligencia artificial es algo que va a quedar aquí, va a cambiar los modelos productivos, va a cambiar cómo vamos a distribuir fondos, va a cambiar cómo consumimos fondos, y va a cambiar muchísimas industrias, ¿no? La financiera en particular, bancos muchísimo y gestores también. BlackRock lleva invirtiendo en tecnología pues muchos años, como cualquier de nuestras gestoras, estoy seguro, ¿no? Inteligencia artificial sí que utilizamos para dos patas, yo diría. Uno, oferta de producto para dar acceso a quien quiera invertir en inteligencia artificial, lo puede hacer a través de fondos o ETFs. Dos, utilizando inteligencia artificial para construir mejores carteras. Y hay un poco en línea de lo que comentaba Lorena. Nosotros tenemos un equipo en San Francisco bastante amplio, que justamente está ahí por alguna razón en San Francisco y no en Nueva York, para estar más cerca de la tecnología donde está creada, para intentar identificar patrones de consumo, identificar mejores empresas, analizar datos, hacer partnerships con redes sociales, machine learning. Todo eso utilizamos para identificar aquellas compañías que creemos que van a subir de aquellas que a lo mejor van a bajar o poder utilizar con fondos long short, ¿no? Pero utilizamos en una gama muy específica de BlackRock que utiliza solamente inteligencia artificial para detectar estas tendencias mundiales. Con lo cual creo que hay dos vías: o utilizas para construir mejores fondos o la utilizas para dar acceso a inversores a través de ETFs y fondos, ¿no? César, no sé cuál es tu opinión sobre la IA en vuestro negocio. Sí, nosotros aquí hay varias patas. A nivel de compañía se lleva ya tiempo invirtiendo en lo que es la inteligencia artificial y cómo incorporarlo a lo que es la gestión, igual que a procesos internos. En la parte de gestión sí que ya empezamos con algunas pruebas pilotos a nivel interno, incluso con un fondo gestionado por inteligencia artificial o cogiendo más noticias a la hora de dar un poco sesgos en la composición de las carteras, pero nosotros creemos que esto está algo como todavía es incipiente para poder escalarlo en masa o ser un poquito o dar un salto más adelante, sino que estamos todavía trabajando con todos estos datos y cómo incorporarlos. También el mundo académico tiene que un poco también avanzar
para poder decir, oye, este fondo lo gestiona pues bueno, por inteligencia artificial, pura inteligencia artificial, y sí que estamos... ¿Llegaremos a eso? Sí, no me cabe duda. ¿Cómo incorporar esos datos? Sí, sí, yo creo que sí. Y probablemente más cerca que lo que creemos. Está avanzando muy, muy rápido toda esta tecnología. Es increíble si uno trastea un poco. Y bueno, probablemente sea una de las revoluciones tecnológicas que se ven cada 30, 40 años y puede cambiar muchas cosas. Y para nosotros, pues bueno, es un factor que estamos invirtiendo, pero hay que ser precavidos. Tenemos una responsabilidad fiduciaria y hay que pensar mucho por qué está tomando esas decisiones y cómo afectan. Y luego, desde el punto de vista de producto, es verdad que sí que fuimos pioneros en dar porque creíamos mucho en ello, hace más de 5 o 6 años, creo que incluso ya en el 2018 empezamos a sacar fondos de gestión activa y fondos con Xtracker de gestión pasiva, y ahí, pues podríamos decir, en la parte de Xtracker o de ETFs es el fondo líder o más grande en Europa, con casi 3.000 millones, ha sido todo un éxito y la verdad es que ha estado muy bien diseñado, igual que la parte de gestión activa en términos de dar rentabilidad a los clientes, y bueno, ambas patas, activa y pasiva, podemos decir que son líderes en sus segmentos, en lo que puede ser bajo gestión, y hemos querido apostar por esa tecnología que ya la veíamos desde hace tiempo, y la verdad es que todo el mundo, muchos inversores, hemos visto muchísimo interés en los últimos 2 años y la verdad es que bueno, yo creo que la rentabilidad está todo el mundo muy contento, y para nosotros es lo más importante, que los inversores puedan ganar dinero. Lorena, no sé si querías añadir algo más. Comentaba antes André de los equipos en San Francisco, en Estados Unidos. Hace un par de años, en la oficina dentro de JP, salía de donde trabajamos un equipo de un montón de gente, bueno, pues de distintas geografías, de la India, de China, de Sudamérica, americanos. Pero toda esta gente tal. Y era un equipo de inteligencia artificial que han elegido Madrid para dar servicio de inteligencia artificial a las distintas unidades del banco. O sea, que han elegido España, por algo será. Ahí lo Buen dejo. apunte. Pues, Lorena, ya que te tengo aquí cerca y quería preguntarte a ti sobre todo por el hecho de que sé que JP Morgan está apostando ahora por algo que a priori puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Que son ETFs activos. No sé si nos puedes explicar un poco por qué emplear ETFs activos y qué ventajas tienen y, bueno, por qué esta idea y por qué se está empujando. Bueno, yo creo que aquí era primero romper grandes mitos. O sea, ETFs, fondo cotizado, Exchange Traded Fund. En ningún sitio habla de gestión pasiva. Un ETF no tiene por qué replicar algo, ¿vale? Con lo cual, para nosotros, el ETF es simplemente un vehículo, una carcasa, es una manera, bueno, pues de envolver un tipo de gestión, con lo cual lo que hacemos es apalancarnos en procesos nuestros que funcionan, procesos que tienen un histórico demostrado, y envolverlo, poderlo ofrecer para dar distintas soluciones de inversión en formato ETF. Eso hicimos, empezamos en Estados Unidos, después en Europa, y la realidad es que, bueno, pues es un mercado que está creciendo exponencialmente. Si antes hablaban nuestros compañeros de crecimientos de casi el 20% anualizados en la gestión pasiva, los ETFs de gestión activa están creciendo al ritmo del 50%. Es cierto que eso tiene truco, la base es mucho más pequeña. Al final, bueno, pues los ETFs de gestión activa suponen, no llegan casi ni al 5% del volumen de ETFs global, pero esperamos en un par de años que eso suponga ya el 10%. Se están creando muchísimos... En un par de años, exacto. Se están lanzando muchísimos ETFs de gestión activa, vemos un montón de casas entrando en esta parte, y para nosotros es bueno, pues el claro futuro de la gestión. ¿Por qué no? Es un vehículo más, vamos a tener esas ventajas de la transparencia, de la liquidez, de la ejecución, de unos costes competitivos, pero además dando alfa al mercado, con lo cual clarísimamente tiene sentido. ¿Y cómo se construye un poco, si nos puedes explicar? Al final es como un fondo activo, simplemente que está cotizado, ¿no? Entiendo, pero para que se lo expliquemos un poco al lector. Exactamente, en nuestro caso es réplica física y es exactamente eso. Tú a esos participantes autorizados, a los brokers, les vas a dar transparencia total en la cartera que van a tener, y lo que van a hacer es, bueno, pues comprar, digamos, esas compañías que
bueno, pues no van a ser exactamente las mismas que el índice, pero lo que vas a hacer es que se pueda ejecutar. Es un fondo cotizado que van a poder comprar y vender exactamente, el funcionamiento es exactamente igual que el de un ETF, con lo cual las ventajas son las mismas, añadiéndole ese componente de ese potencial revalorización respecto al índice. Andrés, César, no sé si estáis de acuerdo en este tipo de producto o en otros que puedan ser como eso, una especie de híbrido, digamos, entre esa gestión activa e indexada, cogiendo las ventajas de los dos mundos. César, Bueno, si empiezo, a ver, para nosotros nos parece que es una gran innovación que haya entrado también la gestión activa en lo que llaman los ETFs. También ha sido un gran paso porque el gestor activo siempre era como un poco, no quiero dar transparencia de mi cartera, yo tengo ese conocimiento intelectual de la selección de compañías y entonces me van a copiar, y se ha demostrado que puedes ser transparente y a la vez tener éxito. Lo bueno de los ETFs es que da bastante visibilidad al gestor activo, en el sentido de que no tienes tantas barreras de entrada para acceder a tu producto, y eso se ha visto mucho en Estados Unidos, aunque hay un tema fiscal que ha invitado a los gestores a pasar de ser un fondo activo a ser un ETF, a traspasarlo, y luego también a sacar nuevas estrategias, un poco cómo posicionarlo. Es verdad que un gestor activo pues tiene una cartera a lo mejor más concentrada, y cuando tú tienes un ETF, si te viene una orden de 100, 300, 500 millones, o tienes que comprar o tienes también que vender. Entonces, la manera de construcción de carteras es diferente, y también tienes que saber un poco cómo escalarlo, y eso es un poco lo que está cambiando también la tecnología de construir las cestas, y la verdad es que es bastante beneficioso. Y bueno, al final la gestión activa lo que tiene que hacer es traer alfa. ¿Cómo lo haces? Es, bueno, pues si lo haces con un ETF o con un fondo, pues puedes tener un público diferente. Y lo que se ha visto es que por el mercado más grande, por ejemplo, el mercado americano, lo que vemos es que la gestión activa sigue teniendo muchas salidas y la gestión pasiva entradas. Estamos viendo también eso en Europa los 2 últimos años, que era también impensable. Y lo que estamos viendo es que los gestores activos que están con ETFs en Estados Unidos son los que están un poco captando. También es verdad que tienen que hacer algunas estrategias diferentes, que a lo mejor desde una gestión puramente pasiva no es tan fácil. Nosotros en DWS ya desde la parte ETFs, en Xtracker, sacamos hace más de 12 años ETFs de ETFs, como de multiactivos, no era a nivel de selección de valores o bonos, y la verdad es que los resultados han sido espectaculares. Son fondos que están ahí entre los 10% de los mejores siempre en su categoría. Y bueno, hemos empezado también a sacar ETFs de gestión activa en Estados Unidos, en nichos que creemos que tenemos bastantes buenas capacidades, como puede ser recursos naturales, pero también desde un punto de vista de construcción de carteras diferente. Un poco a lo mejor son carteras mucho más amplias, dando ese sesgo a ese alfa, más que a lo mejor carteras concentradas, dependiendo del segmento, porque tenemos que dar liquidez. Pero bueno, nosotros creemos que eso es algo, es un tipo de gestión en formato, lo que llaman el paraguas, la carcasa del ETF, que tiene muchas ventajas y que va a seguir creciendo. Y vamos a ver trasvase de fondos en estilos activos a gestión en formato ETF. André, no sé si compartes un poco la misma visión. Sí, totalmente. Yo creo que todo lo que es innovación, combinar ventajas de un producto y otro, es bueno para el cliente final, para el inversor. Y quien lo hace suele captar dinero y inversiones. Y BlackRock tampoco, y también piensa un poco igual. Hemos lanzado la semana pasada 2 ETFs de gestión activa. Y en BlackRock es una decisión, no diría complicada, pero hay que pensarla más. Teniendo una cuota de mercado de ETFs de unos 40% a nivel mundial, pues si te lanzas en esto es porque crees en esto. La principal, yo diría, factor que está en la cabeza de quién decide el producto que lanzar o no es: queremos dar lo máximo número de opciones y alternativas al inversor. Igual lo pensamos cuando hemos lanzado en enero un ETF en Estados Unidos de Bitcoin. Si estoy de acuerdo o no, ya no me cabe a mí decidir, sino que los inversores tienen que evaluar un poco eso. Entonces, nosotros creemos que tienen mucho potencial ETFs de gestión activa. Al final es un híbrido entre una cosa y otra, combinas ventajas. Y creo que la innovación de producto es uno de los pilares de este crecimiento que estaba diciendo, de 15, 20% cada año, ¿no? Y doblar
activos en ETFs en 2030, con lo cual creo que es una rueda y dentro de 3 años hablaremos de otra cosa que no está inventada aún, pero que seguro que será mejor para el inversor. Con lo cual, todo lo que sea eficiente, sencillo, fácil de explicar, entendible, pero que combine ventajas, creo que es beneficioso para beneficiar, beneficia al inversor que quiere empezar, ¿no? Con lo cual, muy de acuerdo. César, mencionabas antes el tema fiscal en Estados Unidos, pero vamos a hablar de la fiscalidad aquí en España, sobre todo porque habláis de esos ETFs activos, pero claro, parece que en España no acaba de convencer al inversor el tema fiscal, ¿no? Que recordemos un poco, no tiene ese beneficio que sí tiene los fondos, digamos, tradicionales no cotizados, de poder hacer traspasos sin pagar ese peaje fiscal, ¿no? ¿Cómo ves un poco el tema? ¿Crees que en España acabará cambiando algo o desarrollándose, aunque esté el tema fiscal así? ¿O cómo ves en España el desarrollo del ETF? Y sobre todo por eso, porque puedas aprovechar temas de ETFs activos y otras cosas así, ¿no? Bueno, en España tenemos la casuística especial, ¿no? A diferencia de otros países, que existe la traspasabilidad. Bueno, en su día hubo una oportunidad y se rechazó o se pusieron no facilidades y es una realidad. Entonces, sí que es verdad que inversores que ya están o tienen dinero invertido en fondos tienen, por así decirlo, un obstáculo el cambiar de fondo a ETF porque tendrían que pagar plusvalías y, bueno, en general hay muchísimas plusvalías acumuladas en el sistema de fondos de inversión después de casi, yo diría, más de 20 años de este sistema, pero sí que vemos por el otro lado que hay inversores que les da igual, prefieren el bajo coste. Vemos en algún caso, como el caso de MyInvestor, que ha apostado por ambas soluciones, desde indexado o ETFs, y también estamos viendo otras plataformas digitales que están entrando bastante fuerte en el sentido de democratizar el acceso al ETF prácticamente a coste cero, las comisiones de brokeraje, nada de custodia, y sí que se está viendo cómo el inversor, yo diría a lo mejor más joven o el inversor que tiene un dinero nuevo, que entra en el ETF, a lo mejor más que en el fondo. Que no arrastra esas plusvalías. Alguien que tiene ahí, pues lo que decimos, una mochila con unas buenas plusvalías, pues... Ojalá arrastrar plusvalías, pero... Entonces, bueno, se queda ahí, nosotros lo vemos, a lo mejor pues un obstáculo, pero sí que cuando tienen un dinero nuevo están destinándolo a los ETFs, igual que yo creo también la gente de un perfil un poco joven, pues tiene cada vez más claro un poco ese vehículo, o se decanta más por ese vehículo. André, no sé si confiamos en esos jóvenes para revitalizar un poco, no sé si llamarles revitalizar o crear esa industria de ETFs en España. ¿Cómo ves tú el panorama? Sí, no, lo que decía, o sea, yo creo que el principal pilar del crecimiento de los ETFs en Europa y en el mundo incluso es esta vía de digital wealth y players como MyInvestor, sin duda. Es verdad que España tiene una casuística muy particular que no la voy a mencionar, no merece la pena, todos sabemos, ¿no? Y es utilizada principalmente para carteras de gestión discrecional, necesitamos abaratar costes, una manera traspasable, y se utiliza el fondo indexado. A largo plazo, dentro de 10 años, ¿creo que estará así la situación en España? Pues no lo sé, pero yo creo que es todo cambiando y todo va cambiando, ¿no? Lo que decía César, hace unos años hubo una oportunidad de equiparar un poco las cosas, no sé qué va a pasar en 10 años, pero lo que sé es que es incomparable la amplitud de gama de ETFs comparado con la amplitud de gama de fondos indexados. Hay mucho más capilaridad de producto en ETFs que en fondos indexados. Es decir, yo puedo expresar mi opinión, asset allocation, mucho más fácilmente en ETFs que en fondos indexados. Pero para exposiciones muy core en carteras gestionadas, a lo mejor en España actual a día de hoy, pues tiene sentido y es el motor del crecimiento, pero sin duda que generaciones más jóvenes, sin esta mochila que César hablaba, les da un poco igual y a lo mejor piensa más, quiero comprar un ETF a 7 puntos básicos o quiero comprar un fondo a 150 puntos básicos y esa diferencia me compensa o no. A lo mejor eso les pesa más. Lorena, no sé si tú confías en el desarrollo en España del ETF, independientemente de la fiscalidad, que eso no podemos cambiarlo nosotros. Claro, efectivamente el componente fiscal yo creo que es innegable. Al final, bueno, pues los fondos de cara
al inversor final, tienen una ventaja fiscal y por eso cuando hablamos de carteras, principalmente hablamos de carteras de fondos, bien sean fondos de gestión activas o indexados, pero fondos. En Estados Unidos, tienen bueno, pues otra casuística, los ETFs son incluso algo más eficientes fiscalmente, el 75% del mercado de ETFs es retail, mientras que en Europa es exactamente el otro lado, casi el 80% es más mundo más institucional, gestores de fondos o de pensiones. Es verdad que la casuística española es todavía más especial respecto a Europa y es cierto que esa parte de penetración en cliente a través de las plataformas digitales, a través de, bueno, pues de bancas privadas o de esa parte más affluent, está creciendo. En Alemania muchísimo, en Italia lleva años también haciéndolo y bueno, pues en España vemos a grandes protagonistas como MyInvestor que lo están haciendo fenomenal en toda esa parte y están atrayendo a muchísimo inversor más joven, bueno, pues digamos con más educación, ganas de aprender y educación financiera que ir proyectando. O sea que yo creo que es una clara tendencia. Pues muchísimas gracias a los tres por aclararnos un poco, bueno, conceptos que pueden parecer básicos, pero que creo que ayudan al inversor y a nuestro lector a configurar sus carteras, ¿no? Nos hemos centrado un poco más en la parte de gestión pasiva, digamos, porque ahora en la segunda mesa yo creo que van a hablar más de gestión activa porque tenemos a gestores de gestión activa. Muchísimas gracias a los tres y pues siguiente mesa.